Estamos en Apocalipsis capítulo 16, hermanos. Estamos en el último tazón de ira. Recuerda que me gusta más esta palabra porque esta palabra refleja más la idea que copa, ¿verdad? Porque muchas veces cuando pensamos en copa, pues pensamos en una copita. Pero realmente la idea es un tazón, ¿verdad? Es un tazón. Ok, capítulo 16, por favor. Acompáñame nada más desde el versículo 12 al versículo 21. Vamos a leer desde ahí. Síganme ahí con su vista, por favor. Apocalipsis 16, del 12 al 21. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bien, hermanos, gracias por su atención aquí. Estamos en el capítulo 16, ¿verdad? Ya hemos estado poquito más que un año en el libro de Apocalipsis y estamos avanzando capítulo por capítulo para ver lo que Juan está tratando de decirnos en este libro, que para muchos causa mucho miedo, a algunos hay mucha incertidumbre, pero creemos que tiene un mensaje de mucha esperanza. Hermanos, el capítulo 16, recuerde, el capítulo 16 es este capítulo, ¿verdad? Donde va a describir los últimos juicios de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Estos tazones de ira son los últimos tazones. Y en la lectura, ¿verdad? El versículo 12, y hablamos la semana pasada sobre la gran guerra, ¿se acuerdan? Hablamos que Apocalipsis está describiendo en el versículo 12 que se prepara una guerra. El versículo 12 no dice que hay una guerra, y luego cuando dice que es el lugar de Armagedón, ¿verdad? Estamos hablando del valle Megiddo, ¿verdad? Armagedón significa la montaña, el monte de Megiddo. Esto, hermanos, esto que está aquí es el mapa de Israel, donde más o menos está la flechita, eso es el valle de Jezreel. Lo que está describiendo el versículo 12 y el versículo 16 es una guerra que se prepara y que va a tener lugar en este lugar de Israel. ¿Okay? Recuerden nada más, por detalle curioso, este libro escrito, ¿verdad? Publicado por la Universidad de Michigan, describe, hermanos, por lo menos 35 batallas importantes, hermanos, en ese lugar. 35 batallas históricas, hermanos, desde los 2500 antes de Cristo hasta 1970 y feria, donde hubo la guerra de los 6 días. Muchas batallas han aparecido ahí. Entonces, dice aquí el versículo 12 y versículo 16 que se prepara una gran guerra. No dice aquí que ya está la guerra, que va a suceder la guerra, que ya ha comenzado la guerra, sino que se prepara una guerra. Y el versículo 17 es el último tazón de ira, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana. El último tazón de ira, el séptimo tazón de ira. ¿Qué se dice aquí, hermanos, en este séptimo tazón? Bueno, el séptimo ángel derramó su tazón sobre el aire. ¿Okay? Dice ahí versículo 17. Y después de que hace esto, se especifica que una voz sale, y note ahí las palabras de la Biblia, del templo, del cielo, del trono. ¿Ok?
Estas son las palabras que utiliza la Biblia. Ahora, hay que ponernos en contexto, porque mira el capítulo 15, versículo 8, por favor. Recuerda este versículo. En el capítulo 15 se describe que el cielo, dice el versículo 8, el templo, está hablando del cielo, probablemente del lugar santísimo en el cielo, la palabra griega es naos, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hermano, ese versículo 8 está describiendo algo que es muy difícil captar para nuestras mentes. Pero algo está sucediendo en el cielo tan grande que nadie puede estar delante de la presencia de Dios. Dice que se llenó de humo hasta que las 7 plagas fueran completadas. Y es muy difícil a lo mejor para captar, hermano, pero ¿cómo lo ilustramos? Y es difícil hacer un dibujo sobre eso. Pero eso es lo que está diciendo. Y entonces en el versículo 17, capítulo 16, versículo 17, está diciendo que una voz sale de ese templo, del cielo, del trono, y esta voz dice, hecho está. Nueva versión internacional dice, traduce, se acabó. Nueva traducción viviente, todo ha terminado. Por fin, hermanos, la ira de Dios ha llegado a su consumación. Hermanos, otra cosa para mencionar. Recuerde que esos pasajes son muy incómodos para nosotros, porque cuando pensamos en Dios, no pensamos en la ira, el cólera, el furor de Dios. Muchas veces cuando pensamos de Dios, pensamos en un sentido muy positivo. Él es bueno, Él es amoroso, Él es cuidadoso. Pero en estos capítulos, hermanos, se describe mucho, por lo menos todo el capítulo 16, la furia, la cólera de Dios. Hermanos, este es un momento que nunca ha existido en la tierra. Hermanos, nunca ha existido un momento como el que Apocalipsis describe en el futuro, donde Dios va a estar y derramar todo su enojo. Todo su enojo. Hermanos, a veces pensamos que cosas pasan, ¿verdad? En la vida, en el mundo, en la tierra, y uno piensa, no, pues Dios ha de estar bien enojado. Pero nada se compara con lo que va a pasar aquí. Entonces, lo único, no, ahora note aquí, este séptimo tazón de ira simplemente tiene esa declaración, se acabó, ya no hay más. Ahora, dijimos, hermanos, esta frase que aparece en el versículo 18, entonces, aquí está una tablita donde cada vez, en cada séptimo juicio, aparece esta frase. Cuando, hermanos, el séptimo sello, cuando Cristo abrió el séptimo sello, dice que hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cuando el séptimo ángel, hermanos, tocó la séptima trompeta, dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y cuando el séptimo tazón, hermanos, se derrama, mire lo que dice, versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hermanos, ahora vamos a estudiar un poquito. Lo que voy a tomar en esta escuela dominical es para poder entender o para poder discutir cómo se relacionan los sellos, las trompetas y los tazones entre sí. Ahora, note aquí, dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y recuerde que aquí en ese versículo 19 se están usando las 2 palabras para hablar de ira y enojo de Dios. Ardor se puede traducir furia, coraje,
cólera e ira, ¿verdad? Es la palabra de, pues, ira. Ahora, note aquí, cuando dice el versículo 19, la gran ciudad, la pregunta es, ¿cuál es la gran ciudad? ¿De qué está hablando Juan? Porque dice que es una ciudad que va a ser dividida en tres. Bueno, pudiera referirse, hermanos, a Jerusalén. Porque mire, vaya a Apocalipsis 11:18, perdón, 11:8. Apocalipsis 11:8. Mire cómo describe a Jerusalén en Apocalipsis 11:8. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Hermanos, les pregunto, ¿dónde fue crucificado Cristo? En Jerusalén, ¿sí o no? Entonces, pudiera ser una referencia. Algunos piensan, no vamos a ir allá. El pasaje de Zacarías 14:4 describe que Jehová pisará el monte de los olivos y que el monte de los olivos se dividirá en dos. Ahora, esto es muy interesante porque el pasaje de Apocalipsis dice que se dividirá en ¿qué? En tres. ¿Ok? Entonces, algunos dicen esa es la posibilidad. Otra posibilidad, hermanos, es para referirse a Babilonia. ¿Ok? Ahora, hermanos, no se desespere. Las siguientes clases vamos a tratar de entender lo mejor que podamos quién es Babilonia. Porque para nosotros, hermanos, para los lectores de aquel tiempo a quienes Juan está escribiendo, probablemente tenía un sentido muy particular. Cuando ellos pensaban en Babilonia y todo lo que se dice de Babilonia, muy probablemente ellos están pensando en el Imperio Romano. Pero la pregunta es si Dios quería hablar del Imperio Romano, ¿verdad? De la Roma de Italia. Entonces, pero téngame paciencia. Ahora, ¿por qué puede referirse a Babilonia? Porque varias veces se menciona, mire ahí 17:18. 17:18, mire cómo le llama a Babilonia. Y la mujer que has visto, dice ahí, es la que gran ciudad. Vaya capítulo 18, versículo 16. Y diciendo, ay de la gran ciudad. Versículo 18. Y diciendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y versículo 19, ¿verdad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay de la gran ciudad. Entonces, en mi opinión, y aquí usted y yo podemos estar un poquito, ¿verdad? Yo creo que cuando dice que la gran ciudad fue dividida en tres, yo creo que se está refiriendo a Babilonia, hermanos. A Babilonia. Porque dice el versículo 19, regresa a Apocalipsis 16:19, dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es como si Dios dijera, bueno, y Dios se acordó que tiene que haber un juicio contra esta gran ciudad. Contra esta gran ciudad. Ahora, hermanos, como dijimos, se introduce a Babilonia. La nueva traducción viviente, hermanos, la Biblia de la nueva traducción viviente, ellos traducen la gran ciudad, no le llaman la gran ciudad, mire cómo le llaman. La gran ciudad de Babilonia. Los traductores dijeron, es que no puede haber otra. Y entonces ellos especificaron la gran ciudad de Babilonia. ¿Ok? Ellos se inclinan, los traductores de la nueva traducción viviente se inclinan, que cuando el versículo 19 está hablando de la gran ciudad, está hablando de Babilonia. Y miren lo que dicen. La gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que está llena del vino del furor
de su ira. Entonces, ahora hermanos, esto es muy interesante, porque dijimos, el capítulo 16 de Apocalipsis describe el furor, la cólera de Dios, vamos a decir, el punto más alto del enojo de Dios. Nosotros usamos, ¿se acuerdan? Nosotros usamos una expresión, ¿verdad? Cuando alguien ya lo cansó, dices que ya me llenó el buche de piedritas. Ahora usamos esa frase, ¿verdad? Es que mira, me traes aquí. Bueno, este es el punto en la historia donde le han llegado a Dios al colmo. Ahora, pero esto es muy interesante. No termina el libro de Apocalipsis ahí. ¿O sí? El libro de Apocalipsis no termina. No termina en un capítulo donde hablamos de mucho coraje y de mucha ira. Todavía faltan 5 capítulos más. ¿Ok? Ahora, este séptimo tazón, hermanos, este séptimo tazón está describiendo lo que va a terminar. Pero los siguientes capítulos, capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19, hermanos, van a describir con más detalles lo que está pasando. Hermanos, la gran guerra que se anuncia en el sexto tazón de ira, la gran guerra es la guerra del capítulo 19. La gran guerra que se ha venido anunciando en el libro de Apocalipsis termina hasta el capítulo 19. Y luego, hermanos, capítulo 17 y 18 y capítulo 19 van a presentar a 2 mujeres, ¿verdad? Juan va a describir que hay 2 mujeres. La primera le llama una prostituta. Pero en el capítulo 19 aparece una mujer que está vestida como una novia. Entonces, Juan está haciendo esto muy a propósito, hermanos, presentando 2 mujeres para presentar 2 cosas muy diferentes. Y de nuevo, vamos a ir viendo detalle por detalle qué es lo que está tratando de Juan de decirnos. Ahora, déjenme avanzar porque estoy terminando aquí, en este capítulo, versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Este es uno de los versículos difíciles porque islas que huyen y montes que no se encuentran. 16:20, perdón, Apocalipsis 16:20. A ver, hermanos, islas que huyen y montes que no se encuentran. Bueno, este versículo presenta problemas para algunos si esto está describiendo un evento cataclísmico literal o es la descripción poética de tal evento. Porque mire Apocalipsis 6:14. Apocalipsis 6:14. Mire lo que dice Apocalipsis. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y uno está pensando, a ver, Señor, ¿qué estás tratando de decir? Hermanos, porque recuerde que un temblorcito, ¿y qué estragos hace? Bueno, yo creo, hermanos, que está refiriéndose a una forma poética, que es muy común en la Biblia. Mira el libro de los Salmos. Dice Salmo 18:7. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Salmo 46:2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 97:5. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Yo creo, hermanos, que el versículo 20 del capítulo 16 de Apocalipsis es una forma poética de describir que algo muy grande va a pasar en la naturaleza. Algo muy, muy grande va a pasar en la naturaleza.
¿verdad? Y lo describe como islas que huyen y montes que no se encuentran, ¿verdad? Como, no sé si pudiéramos hablar de tsunamis, no sé si pudiéramos, pues por lo menos se describe un gran terremoto, ¿verdad? Entonces, algo así está describiendo este capítulo. Y luego dice versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Perdón, no leí esa parte. Un enorme granizo como del peso de un talento. A ver, hermanos, granizo desciende del cielo y dice que es como el peso de un talento. Hermanos, un talento más o menos son como 100 libras. Y eso más o menos, hermanos, en una conversión da aproximadamente 45 kilos. Saca de cemento, ¿verdad? Dice que va a caer granizo como de 45 kilos. Ahora, la pregunta es, hermanos, recuerden que este capítulo 16 es un capítulo muy interesante, porque están pasando cosas terribles a la gente. ¿Y se arrepintió la gente? Mire lo que dice. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hermanos, no me acuerdo si fue hace dos lecciones, que de nuevo consideramos lo que la Biblia dice. Hermanos, el castigo no es la manera en que Dios quiere hacer volver nuestros corazones. El castigo no garantiza que nuestros corazones van a volver. ¿Sí me explico? Hermanos, que cosas malas pasen a las personas, eso no garantiza que sus corazones se van a volver. Porque este capítulo 16, cosas tan feas les están pasando, cosas se están quemando y están pasando cosas tan tremendas y la gente no se está arrepintiendo. Y el libro de Romanos nos dice que Dios no quiere usar ese método para que las personas vuelvan sus corazones. El castigo no ha sido el método de Dios para que las personas se arrepientan. ¿Se acuerda cuál ha sido el método de Dios según Romanos 2? ¿Qué es lo que Dios ha querido? ¿O qué es lo que Dios nos da para que nos arrepintamos de nuestra maldad? Su bondad. Dice Romanos capítulo 2, que Dios, en lugar de pagarnos mal por un mal, nosotros hacemos un mal y Él nos hace un bien. Porque Él quiere que por medio de su bondad nos volvamos. Porque el libro de Apocalipsis nos está ilustrando de una forma muy clara que aunque las personas sufran mucho, no se van a arrepentir. Y esto es algo muy importante, hermanos. Y creo que tiene aplicación, ¿verdad, pastor? Exactamente, el pastor está mencionando, ¿verdad? Por ejemplo, una de las maneras cristianas que Dios nos había dicho de responder es, si alguien te hace un mal, págale con qué? Con un bien. Si alguien te hace un mal, págale con un bien. Pero ese versículo no nos gusta. La verdad, no nos gusta. ¿A quién le gusta pagarle a alguien que le ha hecho mal con un bien? Ahora, hermanos, ¿la gente se arrepintió? No. Dice que no. Blasfemaron a Dios porque su plaga fue muy grande. Hermanos, 11 veces se usa la palabra grande en este capítulo. Mire cómo lo utiliza. Dice que hay una gran voz, un gran calor, un gran río, un gran día, una gran voz, un gran temblor, un gran terremoto, una gran ciudad, una gran Babilonia, un gran granizo, una gran plaga.
Y recuerda que cuando la Biblia está usando palabras y repeticiones, significa que algo muy grande está pasando en este capítulo. Ahora, hermanos, estaba yo buscando nada más, porque es difícil para nosotros pensar en eso, pero quiero enseñarle un video sobre granizos, ¿verdad? Quiero enseñarle un video sobre granizos. Según, ¿verdad? Los varios videos y los registros, los granizos más grandes han llegado a pesar arribita de 1 kilo, ¿verdad? De 1 kilo. Y miren, vamos a ver esta diapositiva. Ok, ahora, varias cosas se dicen, algunos dicen que esos granizos caen en un periodo como de 15 minutos, algunos han registrado que es periodo de media hora. Hermanos, con 10 minutos, hermanos, 1 minuto de granizos de 45 kilos. O sea, lo que vamos a ver es impresionante. Y así termina este capítulo. Y así termina este capítulo. Entonces, cuando leemos el libro, de nuevo, si estuviéramos leyendo el libro de Apocalipsis como lo leyeron los lectores originales, recuerden, no había capítulos, no había versículos, ¿ok? Imagínense los lectores originales, ¿verdad? Juan les escribe y todos están leyendo de corridito, ¿verdad? Y están viendo que cosa pasa, tras cosa pasa, tras cosa pasa, tras cosa pasa, llegan a esta sección y ahora y los lectores originales a lo mejor llegan a tener estas preguntas que nosotros también tenemos. ¿Por qué el libro no acabó aquí? ¿Por qué todavía hay más capítulos? ¿No que estos tazones representan todo el furor de la ira de Dios? ¿Pero por qué aquí no acaba el libro? De nuevo, hermanos, porque este libro no fue dado a las personas. Hermanos, Dios no quiere que regalamos Apocalipsis para que le digamos a las personas, a ver si ahora sí tienen miedo. Hermanos, se han hecho un montón de películas. Dígame cuántas películas de terror y miedo se han hecho y cuántas personas se han convertido por ver las películas. Porque este es el punto, ¿verdad? Dios de nuevo no quiere que las personas teman, las personas que necesitan creer en lo que Dios dice. Y el libro está siendo escrito a las 7 iglesias de Asia para que los hermanos reaccionen a lo que necesitan aguantar y lo que necesitan perseverar y de lo que necesitan de arrepentirse. Y entonces, hermanos, vamos a avanzar básicamente a los últimos capítulos. Ahora, hermanos, para los minutos que me quedan, tengo una pregunta.
Y yo sé que no todos tienen, yo sé que algunos, por ejemplo, esta es la primera vez que llegan y estudian estos capítulos. Yo sé que algunos a lo mejor en la iglesia ya han avanzado y han estudiado más estos capítulos. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo se relacionan los sellos, las trompetas y los tazones entre sí? Cuando leemos el libro de Apocalipsis y vemos que hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 tazones de ira, ¿cómo los relacionamos entre sí? Déjeme compartirle algo. Por lo menos hay 4 perspectivas para estos juicios. Algunos dicen que todos los juicios son de una forma consecutiva. Una serie sigue la anterior. Que si son 7, 14, 21 juicios. Algunos dicen son 21 juicios que caen a la tierra. Otros dicen, la perspectiva contemporánea, toda la serie ocurre al mismo tiempo. ¿Ok? Todos los juicios ocurren al mismo tiempo. Otra, cíclica. La serie comienzan en diferentes momentos, pero todos terminan el mismo tiempo. Y otra es una consumativa, una serie de telescopios que salen uno de otro. ¿Ok? Ahora, hermanos, de estas 4, solamente vamos a comentar un poquito, si hay tiempo, de las últimas 2. ¿Ok? Y quiero que participen. Déjame decirles rápidamente. Los que hablan de la teoría cíclica o de recapitulación ven los sellos, las trompetas y los tazones como esta figura. ¿Qué significa? Que los sellos, las trompetas y los tazones son 7 juicios, simplemente que se hablan de otra manera. O sea, el libro de Apocalipsis solamente habla de 7 juicios, pero solamente los menciona de una forma diferente y añade más detalles. Eso se llama la teoría de la recapitulación, que realmente Apocalipsis nada más tiene 7 juicios y que los sellos, las trompetas y los tazones simplemente es una repetición de cada juicio dicho de otra manera. ¿Ok? La definición está así, ¿verdad? La teoría de la recapitulación afirma que el Apocalipsis consiste de una serie de ciclos que se paralelan temporalmente entre sí. Estos ciclos cubren los mismos eventos básicos de diferentes perspectivas e intensidades. Ahora, nótese la siguiente tabla para comparar. Los que creen en la recapitulación, hermanos, dicen que nada más hay 7 juicios que se repiten de diferente manera. Ahora, quiero enseñarles esta tablita. ¿Pueden ver mi documento? Ok, quiero que vea esta tablita. Esta tablita viene del doctor Brian Hahn. Aquí está, hermanos, lo que pasa. Miren, en el primer sello, un caballo blanco, un arco, una corona, y dice que está conquistando. En la primera trompeta hay granizo, fuego con la tierra y árboles y toda la hierba quemada. En el primer tazón llegan aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Ok? Luego, segundo sello, caballo rojo, quita la paz, tiene una espada, hombres se matan unos a otros. Segunda trompeta, una montaña ardiendo, recuerda, creemos que es un asteroide, en fuego cae en el mar, una tercera parte del mar se convierte en sangre, una tercera parte del mar, de las criaturas del mar murió, y una tercera parte de las naves fue destruida. En el tazón, en el segundo tazón, el mar entero se vuelve en sangre y toda criatura en el mar murió. Y así podemos hacer, miren, podemos comparar cada uno, tercer sello, tercera trompeta, tercer tazón. Cuarto sello, cuarta trompeta, cuarto tazón. Quinto sello, quinta trompeta, quinto tazón. Sexto sello, sexta trompeta, sexto tazón. Séptima trompeta, séptimo sello, séptima trompeta y séptimo tazón. Entonces, los que creen, hermanos, los que creen en la recapitulación dicen, son los mismos, es el mismo juicio, simplemente que lo dice de otra manera y añade más detalles. El problema, hermanos, de eso es que a veces hay mucha diferencia.
Si hay similitudes, quiero que vea esta tabla. Mire, las similaridades entre los juicios. Ok. El primer sello, probablemente con la primer tazón. La segunda trompeta con el segundo tazón. La tercera trompeta con el tercer tazón. O sea, sí hay ciertas similitudes. Pero adivine qué más hay. Hay más diferencias. ¿Y cómo las explicamos? O sea, ¿cómo las explicamos? Okay, ahora ahí va mi sugerencia. Voy a la diapositiva. Si quiere esta tablita, estas tablitas que tengo, hermanos, mándenme un WhatsApp o escríbanme un correo y yo se las paso sin ningún problema. Ahora aquí está. ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que hay otra alternativa y la alternativa está en la teoría consumativa o telescópica. ¿Qué significa eso? La vista telescópica es una vista mixta de la estructura de Apocalipsis. Orienta los sellos, trompetas y copas de tal manera que las trompetas son el contenido del séptimo sello y las copas son el contenido de la séptima trompeta. El doctor Brian Hunt propone que esta perspectiva te permite acomodar los elementos de la organización física y la trama. Quiero que note esas dos cosas. Hermanos, en Apocalipsis se describen detalles que pasan en el cielo y pasan en la tierra, ¿sí o no? Cosas que pasan en el cielo, cosas que pasan en la tierra. Cosas que inician en el cielo, cosas que terminen en la tierra. ¿Verdad? Y uno tiene que entender eso. También uno tiene que entender que no todos los juicios van seguiditos, ¿sí o no? Entre el sexto sello y el séptimo hay una interrupción. Entre la sexta trompeta y la séptima trompeta hay una interrupción. Y luego, hermanos, hay que analizar la trama. Hermanos, la escritura de las cartas y de la profecía, como el tipo de Apocalipsis, no nada más Juan está aventando información como una enciclopedia. ¿Saben qué? Ahí les va. Yes. Ahí está toda la información. Encuentren lo que ocupan. Juan no está haciendo eso. Juan no está nada más escribiendo información. Ok, a las 7 iglesias de Asia, ahí les va la información, agarren lo que ocupan. No, Juan está desarrollando una trama, hermanos. Juan está desarrollando una historia donde parece que los santos de Dios van perdiendo y parece que Dios va perdiendo, pero al final gana y llena de esperanza a los creyentes. Ahora, hermanos, ¿cómo se puede entender esto? Ok, esta es una figura y tengo otra. ¿Cómo entendemos esto? Primero hay 6 sellos y el séptimo sello contiene las trompetas y la séptima trompeta contiene los tazones. ¿Ok? Esta es la descripción. Déjame enseñarle otro dibujo. Dice Apocalipsis, recuerda que el libro de Apocalipsis empieza diciendo que el Padre tiene un libro y que tiene 7 sellos. Y no hay nadie que lo pueda abrir, solamente una persona, Cristo. Y Cristo es el que abre todos los sellos. Pero ya no se dice más de Cristo, así específicamente, sino que Él está abriendo todos los sellos. Entonces, y el séptimo sello, hermanos, básicamente no es un juicio, sino queda como... Entonces, esta es la manera en que nosotros lo describimos. El séptimo sello
contiene las 7 trompetas. Y la séptima trompeta contiene los 7 tazones de ira. Hermanos, es como si esto se fuera desenvolviendo, ¿verdad? Y por eso le llamamos la vista telescópica. ¿Ha agarrado usted un telescopio? Y no quiero agarrar la Biblia, pero voy a agarrar esto. ¿Ha usted visto un telescopio? Viene así primero, y luego si uno quiere ver más, ¿qué tiene que hacer? Lo jala. Y luego quiere ver más, ¿y qué hace? Lo jala. Pero al final viene ¿qué? Así. Su forma original viene así. Entonces, si quiere uno ver más, lo jala. Si quiere uno ver más, lo jala. Esa es la manera. Ahora, hermanos, esa es la manera que nosotros ilustramos esto o tratamos de entender esto. Ahora, ¿por qué? Déjenme regresar a esta. Esta perspectiva nos permite poner al texto de la Biblia como el rey. El texto de la Biblia nos obliga a nosotros a organizar la información según lo que encontramos. ¿Ok? Yo no le voy a decir a Apocalipsis lo que yo quiero o lo que yo quiero entender. Yo tengo que cambiar mi mente y cambiar todo lo que tengo en mi cabeza para poder entender Apocalipsis. El texto es rey. ¿Sí? El texto es rey. Entonces, por eso hacemos esta sugerencia, que es esta sugerencia, para tratar de describir lo que el texto está diciendo. ¿Sí? Ahora, hermanos, se lo puedo comprobar en como 10 clases. Pero quiero que me agarren esto. Lo importante aquí no es entender todos los detalles técnicos, sino lo importante es ver, hermanos, que el texto, que lo que el libro de Apocalipsis nos dice y la manera que lo dice es lo más importante. ¿Ok? Y a veces no entendemos todo, a veces no captamos todo, pero y la manera en que lo dice y la forma en que lo dice es lo importante. ¿Ok? Entonces, esta es la sugerencia de cómo se relacionan. Creemos que esta sugerencia, hermanos, la vista telescópica, es lo que nos permite entender mejor el libro. ¿Ok? Para describir lo que está pasando en el libro. Ahora, déjame nada más usar esta figura. Dentro de las 7 trompetas, hay 3 ay. ¿Alguien se acuerda dónde están? 3 veces se pronuncia la palabra ay, ay, ay. Esa es la exclamación de juicio y cosa bien terrible. ¿Se acuerda dónde aparecen? Este es como su examen, hermano. 3 veces aparece esa palabra ay, ay, ay. ¿Alguien sabe? Mire, se lo voy a poner bien sencillo. La quinta trompeta es el primer ay. La sexta trompeta es el segundo ay. Y la séptima trompeta es el tercer ay. Y luego dice, el mismo Apocalipsis dice, cuando suene la séptima trompeta, se acabó. Cuando suene la séptima trompeta, se acabó. Se acabó. Y esto es lo que está pasando, porque recuerde, ya no hay más interrupciones, Dios ya no detiene juicios, Dios ya no les da chance. Cuando suena la séptima trompeta, se derraman las copas de ira. ¿Se acuerda? El capítulo 16 parece que está pasando una cosa tras otra, una cosa tras otra. Ahora, hermanos, última cosa. El final de los tiempos. ¿Se acuerda que discutimos eso? El final de los tiempos, ¿cómo va a ser? Bueno, mejor déjame hacer esta pregunta. ¿Cómo nos imaginamos el final de los tiempos? Hermano Josué. Sí, hermano. Hay, en el 8:13. Ok, ¿qué trompeta es? Es la...
No, en el 8:13 se anuncian que va a venir los 3 ¿no? Sí, Sí, dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo gran voz, ay, de los que moran en la tierra. exactamente. Ese versículo anuncia que van a venir 3. Y el último es el de la 7ª trompeta. Ahora, hermanos, para terminar, ¿cómo nos imaginamos que va a ser el fin del mundo? Desastroso, ¿sí o no? Así como cuando Godzilla le pegó a Nueva York, ¿verdad? Así cuando el fin del mundo y todas esas películas, ¿verdad? Pensamos que va a ser un desastre, como el día después de mañana, que todo un diluvio, ¿verdad? Esas películas donde se abre el mar y uno va corriendo y van en los aviones y salvándose. Así pensamos que va a ser el mundo. Pero acuérdense que el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo dice esto, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma, la gente estaba haciendo su vida normal. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, cuando la gente diga paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina. Hermanos, nos imaginamos el fin del mundo como esas películas, ¿verdad? Terribles, pero no es así. Sino que cuando menos lo espere la gente, así dijo el Señor Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre es como en los días de Noé, que estaban comiendo y ¡paz! Les agarró el diluvio, se estaban casando, estaban haciendo todas sus cosas. Como Sodoma y Gomorra, un día normal, estaban haciendo sus cosas y ¡tras! Así va a venir. Entonces, no hay que perder de vista eso, porque a veces nos imaginamos que el mundo, leemos Apocalipsis y parece que el mundo de veras le pegó Godzilla 3 veces, ¿verdad? O King Kong contra Godzilla y uno piensa, no, así va a ser. No, no, hermanos. No, no va a ser así. No va a ser así. Y es lo que está tratando de decirnos este libro. ¿Ok? Bien, hermanos, gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia. Dijo que no.